Bienvenidos, Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión, en esta oportunidad para conversar con un hombre de teatro fundamentalmente, a pesar de que él es de profesión antropólogo y magíster en educación, pero conocido fundamentalmente en nuestra ciudad por el Teatro Universitario Expresión, Iván Vera Pinto. Iván, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias, Reinaldo, por invitarme y poder conversar acerca de algo que me apasiona, que es el teatro y en general la cultura. Hiciste tú un planteamiento hace algunos días que se lo enviaste a algunos amigos, ¿cierto? Y gente vinculada al mundo de la cultura. Y llamó mucho la atención porque es una visión bastante crítica, digamos, de lo que pasa con la cultura, no solo en nuestra ciudad, sino que en el país. ¿Y a qué obedeció, digamos, este documento? ¿Cuál era tu interés, digamos? Vamos a ir desmenuzándolo un poquito, digamos, en el transcurso de la conversación, pero un poco, ¿cuál fue tu motivación para hacer esto? Bueno, la verdad que yo vengo investigando sobre el tema de la cultura a nivel, digamos, universal y a nivel nacional y local desde hace mucho tiempo. Por un lado, por mi formación antropológica, por mis trabajos educacionales y también por la producción que yo desarrollo en teatro y en literatura dramática. Por lo tanto, digamos, hay un sustento ahí profesional primero. Y estos estudios, estas investigaciones que he ido realizando, lo he ido plasmando en documentos de trabajo. Porque mucho se puede hablar de cultura y de arte en específico, pero la verdad es que lo que tiene peso, lo que vale desde el punto de vista de la academia, son los documentos que tú logras sintetizar las ideas fundamentales. Y la motivación es básicamente el procurar, a través de estas contribuciones, crear una reflexión, ojalá un debate sobre el tema, puesto de que de un tiempo a esta parte, con los dos conglomerados políticos que hemos tenido, que en el fondo para mí es lo mismo, desde el punto de vista político, se ha institucionalizado un enfoque cultural que se supone que corresponde a la demanda de la ciudadanía nacional y regional. Y a partir de ello se han ido aplicando una serie de políticas, acciones que también no se han discutido mayormente, aunque existen críticas y estudios al respecto, pero mayormente, digamos, la comunidad la acepta, la hace suya y trata de jugar dentro de ese esquema. Oye, partamos por una Sí. definición básica, digamos, Sí. ¿cierto? La importancia que tiene la cultura para una persona, para el individuo, para la formación, ¿cierto? Desde el niño que está en el prekinder, en el kinder, en fin, y a través del desarrollo, digamos, en la vida, siempre ha sido en nuestro país bastante, digamos, menor, ¿cierto? Un ramo por ahí de artes plásticas en nuestros tiempos, no sé cómo se llamará ahora, ¿cierto? Una que otra cosa por ahí también en enseñanza media, pero eso es todo en lo que uno, digamos, alcanza a tener conocimiento de cultura. Hay muchos talentos que potencialmente pudieron haberse desarrollado y que nunca nadie supo que los tenía porque no tuvo nunca la oportunidad, ¿cierto?, de desarrollarlo. Pero a la vez, después cuando adulto ya esto pasa a ser casi un suntuario absolutamente, ¿cierto? Correcto. La gente va al estadio, ¿cierto? Como gran distracción a lo mejor los fines de semana, de vez en cuando, a lo mejor algunos por ahí, al teatro una vez al año, al cine un par de veces al año, dependiendo del poder adquisitivo que tiene cada persona. Correcto. Pero eso es todo lo que uno tiene de cultura, digamos, en su vida. Exactamente. Bueno, la verdad que yo parto estos documentos señalando que uno de los conceptos básicos es considerar a la cultura como un eje motor del desarrollo social y económico de una sociedad. Pero defino la cultura no en los términos solamente de las bellas artes, sino como toda la producción material e inmaterial generada por el trabajo social del hombre y que responde a un contexto histórico social determinado. Porque no podemos hablar de la cultura en abstracto, tenemos que ubicarla en un tiempo y un espacio. Partiendo de esa definición, señalo justamente que en la medida que el Estado hace suyo esta variable cultural y la incorpora dentro de las políticas generales, puede lograr que el desarrollo de la ciudadanía sea de manera integral.
es decir, no solamente en términos cuantitativos, en términos de empleo, en términos de mejores calidades de vida, material, sino que también en el aspecto espiritual, en el aspecto de oportunidades de trabajo, en el aspecto de visiones de vida, etcétera, etcétera. Tú dices la cultura como palanca de desarrollo social. Como palanca de desarrollo social. Y esto no lo digo yo, sino que lo dicen los teóricos y lo dicen la experiencia y los documentos de convenciones internacionales que se han hecho al respecto. Sí. Pero cuando nosotros como país nos medimos, Iván, siempre nos medimos por el per cápita, por la cantidad de lucas que tiene disponible la familia, digamos, en el año. Exactamente. Nadie mide, digamos, por la cantidad de acceso que ha tenido desarrollo cultural. Exactamente, ni tampoco por el grado de felicidad que siente en la sociedad en que vive. Lamentablemente, digamos, tenemos un análisis solamente cuantitativo. Lo que nos interesa a nosotros son los guarismos y ver qué cantidad de mercancía tenemos a nuestro haber. Pero hay otra alternativa. Y esta otra alternativa plantea de que si la persona se puede desarrollar en todas sus dimensiones, si la persona tiene acceso a la cultura en general, si la persona tiene acceso a la educación y a los bienes intangibles, es una persona que va a tener una visión holística de la realidad y por lo tanto en sus diferentes áreas profesionales va a poder atacar, comprender y además solucionar los problemas atingentes a su área. Esto se ha aplicado en países desarrollados y también en países en vías de desarrollo. Hablo de México, ¿no es cierto? Hablo de la experiencia de Cuba, hablo de la experiencia de Colombia, donde también se están gestando programas de intervenciones culturales. Y en Europa, donde se han visto territorios que han sido justamente críticos desde el punto de vista social y económico, como la intervención del Estado a través de la cultura puede frenar algunos males sociales, puede cambiar, reinvertir la situación justamente crítica en lo social y económico que existen en esos territorios. En la medida en que el Estado asume como un instrumento la cultura para permitir este desarrollo e incluso a través de ella gestar posibilidades de trabajo en las mismas zonas, es posible entonces permitir un desarrollo integral. Lamentablemente en nuestro país siempre la cultura se ha considerado como un tema independiente, aparte, ¿no es cierto? Y no dentro de las políticas de desarrollo, por ejemplo, nacionales y regionales. Por lo tanto, las políticas como que están en forma paralela y pareciera de que fueran absolutamente diferentes a las políticas de desarrollo del país o de la región. Ese es un tema, esa es una cuestión que en el enfoque que yo planteo cambia el paradigma. ¿Y quiénes son los encargados de cambiar esto? Son, me imagino, obviamente los políticos. Exactamente. Ahora, lo que pasa es que actualmente todavía no se ha internalizado y no se ha incorporado justamente este concepto. Recién se ha generado una institucionalidad, hablo de 2 periodos atrás nada más, de gobierno, y donde se han establecido algunas bases y algunos lineamientos y algunas políticas generales. Pero aún existe esta relación de estas políticas con sustentarla en la realidad misma. Es por ello que yo digo, más adelante en los documentos, de que no basta con tener fondos concursables, porque los fondos concursables lo único que hacen es darle un subsidio, y mezquino, a los hacedores, en este caso, digamos, a los artistas, gestores culturales, que no logran tener programas permanentes sistemáticos en el tiempo. Por lo tanto, no hay resultados a largo plazo ni impactos sociales. Solamente trabajamos en base a actividades. Y lo que planteo como otra realidad es que el Estado subvencione a aquellas actividades, a aquellos centros, institutos, escuelas que tengan una actividad permanente, regular, sistemática, graduada y que además se haya sustentado en un tiempo determinado, es decir, que haga un trabajo significativo para la comunidad. Tú hablas de una palabra que es casi, digamos, es de mal gusto hablar de Claro. subvenciones, ¿no? Claro, es que resulta que la subvención es importantísima para tener el soporte para poder mantener una actividad que tenga largo alcance. Lo que pasa es que nosotros somos muy cortoplacistas. Todos los programas y todos los proyectos que se presentan tienen que estar dentro de los años que dura un core o dentro de los años que dura un mandato presidencial. Y así no podemos lograr realizar grandes cosas. Son procesos. Para provocar los cambios culturales tienen que realizarse procesos largos, procesos que sean evaluados, medidos y que ojalá tengan un seguimiento.
¿Quiénes son los que tienen que remover un poco el ambiente? Primero en los nuestro políticos, país? primero las autoridades, pero no basta con cambiar las autoridades, sino que tienen que tener estructuras mentales diferentes las autoridades, ¿no? No basta con cambiar acá de izquierda a derecha, no. Hay mentalidades que hay que cambiarlas, transformarlas. Y en este sentido se ha caído, yo creo, en una suerte de paternalismo, ¿no? Que es muy fácil, digamos, entregar justamente un fondo para que concursen los artistas y se dice que es la manera más transparente de lograr que, digamos, la gente intervenga y logre los fondos. Pero no es así, no es así. Se habla de una democracia también en la cultura, pero partamos por entender qué entiende, por ejemplo, este gobierno por democracia y qué entendemos nosotros, los otros, ¿no es cierto?, los ciudadanos, por democracia. Porque, si bien es cierto, se dice, hay participación en estas políticas fueron consensuadas. ¿Quién las consensuó? Especialistas, se nombraron representantes de la cultura regional. ¿Quiénes son los representantes? ¿Cuáles fueron los mecanismos para elegir esos representantes? No, se juntó una comunidad. ¿Qué comunidad? ¿Cuántos son esa comunidad? Si nosotros vemos en Iquique, la comunidad artística, por decir, no es más de 300, 500 personas, ponle 1000 personas, no representa ni el 1% de la población local. Tiene eso representatividad. Están los partidos políticos participando, están las organizaciones de base, están los sindicatos, están las juntas de vecinos. ¿Cómo ese señor va a ser representante mío si jamás me han consultado a mí? Eso no es democracia. Eso es designación. Se nombran los asesores culturales, que el director regional dice, este señor, porque escribe bien, ganó un concurso de cuentos, puede asesorarme a mí. O sea, volvemos al paternalismo, volvemos incluso a grupos de élite que deciden qué es lo que se debe hacer a nivel regional. Eso es lo que pretendo yo, a través de estas propuestas, cambiar la mirada. Bueno, Iván, vamos a hacer un breve alto, porque el programa está muy interesante, pero tenemos que ir a la pausa. Estamos conversando con Iván Verapinto, cierto que es antropólogo, magíster en educación y sobre todo conocido en nuestra ciudad como un hombre de teatro. Vamos a la pausa aquí en nuestro programa Tarapacá en la Mira en Iquique Televisión y ya estamos de regreso con ustedes.